sido máster universitario en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, donde coincidimos una etapa y la verdad es que yo tengo un recuerdo inmejorable de ese tiempo por haber conocido a personas increíbles, y una de ellas es Carlos Fernández Esquer. En la actualidad, Carlos, además de su tarea universitaria como docente e investigador en la UNED, es un divulgador nato y esta semana, bueno, justo hoy, tiene un artículo sobre esta cuestión en el periódico El Español. Ya hace unas semanas también escribió sobre estos asuntos, y en Twitter, bueno, yo lo sigo porque es alguien que crea opinión y que además es una opinión muy clara y digna de ser escuchada. Entonces, Carlos, te hemos pedido, que aquí estamos profesores y amigos, como ha contado antes Antonio, de hace muchos años, y estamos interesados como ciudadanos, como profesores universitarios, pero también como ciudadanos, en conocer más los factores que concurren en esta crisis institucional e insólita ante la que nos encontramos. Entonces, antes de ceder la palabra a Carlos, quizá convendría recordar que los que pudierais, por favor, pues pusierais en funcionamiento vuestras cámaras, porque es mucho más cordial para todos ver las caras, siempre que se pueda, ¿no? Y en relación con la organización del encuentro, pues simplemente quería señalar que Carlos va a realizar una exposición, me ha dicho, de unos 20 minutos, y que finalizada esta, pues podemos hacer todas las preguntas y conversar con él sobre las cuestiones que nos va a plantear. Muchas Entonces, si os parece, gracias. Empiezo, Julia, ¿te parece? perfecto. Muchísimas gracias, Julia. Y muchas gracias también a Antonio y en general a la Asociación Universitas. Me ha hecho ilusión esta especie de encargo que me ha hecho Julia, porque no es una cosa estrictamente académica, pero digamos que es una manera de poner a prueba mis capacidades docentes, como es tratar de arrojar luz. Decía Antonio, esclarecer la verdad. No sé si voy a esclarecer la verdad, pero sí voy a tratar de aclarar, de arrojar luz sobre un asunto que está generando mucha polémica estos días, y que es normal que la gente, las personas que no estén formadas en derecho, y más allá incluso de los juristas, aquellas que no están especializadas en derecho constitucional, tengan problemas para entender, porque se está produciendo mucho ruido mediático, al que se suma, digamos, los relatos que los distintos partidos políticos están tratando de imponer, y que muchas veces no se corresponden con el debate jurídico desde el que deberíamos estar, o al menos quienes tienen que resolver estas cuestiones, digamos, el debate jurídico en el que se debería desarrollar todo este asunto. Por tanto, lo que voy a tratar de hacer es tratar de, digamos, clarificar o facilitar el entendimiento de cuáles los problemas jurídicos que están encima de la mesa. Y bueno, los profesores de Derecho Constitucional siempre tenemos el problema de que nuestra materia la abordamos desde un punto de vista jurídico, pero es una materia en la que hay evidentes aristas políticas. Entonces, quiero dejar claro ya desde este primer momento que no trato de convencer a nadie de una postura política u otra, o de manifestar mi simpatía por unos partidos u otros, sino tratar de aclarar la controversia jurídica, que creo que es la más difícil de entender. Para comprender algunas de las cosas que están pasando, me parece importante tener en cuenta o hacer una breve cronología de dónde venimos y por qué hemos llegado hasta aquí, porque probablemente creo que esto va a ayudar a entender algunas de las cuestiones y de los intereses que se han creado en toda esta polémica. Como probablemente saben, se está produciendo desde hace ya 4 años un retraso en la renovación de los vocales que integran el Consejo General del Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno del Poder Judicial, pero no se considera técnicamente, desde un punto de vista estricto, no se considera Poder Judicial. Poder Judicial se entiende, por Poder Judicial se entiende los jueces y magistrados que integran cada uno de los juzgados y tribunales del país.
Y el Consejo General del Poder Judicial tiene una serie de funciones que están orientadas a garantizar una cosa muy importante en un Estado de Derecho y en un Estado constitucional, como es la independencia del Poder Judicial. La independencia del Poder Judicial frente a otros poderes del Estado, Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, pero también la independencia de cada uno de los jueces y magistrados que integran ese Poder Judicial. ¿Y qué funciones tiene el Consejo? Bueno, pues tiene funciones muy importantes, como puede ser decidir sobre las cuestiones disciplinarias que afectan a los jueces, cuál es el sistema de acceso y los ascensos que se producen en el escalafón judicial, y algunas muy sensibles, como puede ser el nombramiento de magistrados de importantes tribunales. Por ejemplo, quién va a ser los presidentes de sala de las audiencias nacionales, de la Audiencia Nacional, de los tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas, y sobre todo el Consejo se encarga de nombrar a todos y cada uno de los magistrados de las distintas salas del Tribunal Supremo. Por tanto, digamos que es un órgano que tiene mucha relevancia en el ámbito del Poder Judicial y de, digamos, las altas instancias de quién llega a las altas instancias de ese Poder Judicial. Además, el Consejo tiene otra importante función que tiene mucho que ver con algunos de estos temas de actualidad en los que andamos enzarzados, como es el nombramiento de 2 de los 12 magistrados del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional se compone de 12 magistrados y 2 de ellos le corresponden elegirlos al Consejo y concretamente corresponde designarlos al Consejo junto con los otros 2 magistrados que les corresponden al Gobierno. El Tribunal Constitucional probablemente habrán oído que se renueva por tercios, un tercio de 12 son 4, es decir, se renueva cada periódicamente de 4 en 4, y los 4 que corresponde o que es necesario renovar ahora corresponden 2 al Consejo y 2 al Gobierno. Luego hablaré un poco más sobre esto último porque genera polémica, ¿no? Pero bueno, tengan en cuenta que el Consejo, una de sus importantes funciones es contribuir a la composición de otra institución importante como es el Tribunal Constitucional. De los 20 miembros que componen el Consejo, se llaman vocales, los 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial, hay 2 grandes categorías en función de la procedencia de esos vocales. Hay 12 vocales judiciales, 12 vocales que tienen que pertenecer a esa categoría que he hablado antes del Poder Judicial, jueces y magistrados, y hay otros 8 vocales que son juristas, que no necesariamente, que no tienen que ser jueces o magistrados, que pueden ser fiscales, que pueden ser abogados, profesores universitarios, etc. Lo importante es que esos 20 vocales del Consejo, en la actualidad, no siempre fue así, pero en la actualidad, y al menos desde el año 85 a grandes rasgos, se eligen 10 por el Congreso y 10 por el Senado, y se eligen por mayorías de 3/5. Las mayorías de 3/5, que es un tipo de mayoría cualificada, son importantes, tienen un sentido, porque las mayorías cualificadas lo que pretenden es que no exista una mayoría parlamentaria coyuntural, puntual, que en una determinada legislatura acapare el nombramiento de todos los vocales. Es decir, que las mayorías cualificadas lo que aspiran es que las principales fuerzas políticas representadas en el Parlamento traten de alcanzar consensos políticos amplios en el nombramiento de esas personas que deben tener prestigio en el ámbito jurídico y que deben ser personas aceptables por todos o por las principales fuerzas políticas. ¿Qué ha ocurrido en la práctica? Bueno, pues en la práctica esa necesidad de alcanzar acuerdos políticos amplios gracias a mayorías cualificadas se ha pervertido. Se ha pervertido. Nuestra práctica política, nuestra práctica constitucional, por desgracia, se ha pervertido y en lugar de alcanzar esas personas de prestigio que pudieran ser valoradas y aceptadas por las principales fuerzas políticas, la práctica ha derivado en algo distinto. Los principales partidos, cuando digo los principales partidos me estoy refiriendo a los 2 grandes partidos en el sistema de partidos en España, al menos desde la implosión de la UCD, ¿no? Estoy hablando del PSOE y del PP, fundamentalmente, hace tiempo que han implantado una especie de sistema de cuotas, es decir, los puestos a cubrir en el Consejo General del Poder Judicial, pero también en otros órganos como el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas y algunos otros, lo que se hace es repartirse entre los partidos en función de la fuerza parlamentaria que cada partido tiene en el Parlamento en un momento dado. Es lo que
periodísticamente o coloquialmente se conoce como el reparto de cromos, ¿no? Cada cual elige a los suyos, que son personas afines, que no destacan por necesariamente o solo por su prestigio profesional, por su trayectoria jurídica, sino que son personas afines a los partidos, pero no ya desde el punto de vista ideológico. Obviamente todas las personas tenemos nuestra propia ideología. El problema es más bien los vínculos con los partidos políticos. Son personas leales al partido que les nombra y que muchos de ellos ya hacen carrera gracias al impulso de los partidos. No es extraño encontrar ministros en la actualidad, en este y en otros gobiernos de distinto signo político, de personas que han pasado por el Consejo General del Poder Judicial. Bueno, ¿por qué cuento esto? Porque en la falta de renovación del Consejo ha tenido mucho que ver en estos 4 años la resistencia a llegar a acuerdos, en este caso por parte del principal partido de la oposición, por parte del Partido Popular, que en distintas ocasiones ha puesto distintas condiciones políticas que tenían poco que ver con el cumplimiento de un mandato constitucional como es el de la renovación de esta institución, el Consejo General del Poder Judicial. Es verdad que la Constitución dice que son Congreso y Senado quienes tienen que renovar el Consejo, pero digamos sería una visión muy formalista pensar que es solo responsabilidad del Congreso en su conjunto o el Senado en su conjunto. Las cámaras parlamentarias están compuestas por grupos parlamentarios que representan a los partidos políticos y los principales políticos que tienen un número de diputados suficiente para alcanzar esas mayorías cualificadas son los responsables de llegar a acuerdos políticos. Y lo cierto es que el Partido Popular, en este caso, no tiene incentivos para renovar una institución que en la actualidad tiene una mayoría conservadora y entiende el Partido Popular probablemente que afín a sus intereses. Pero claro, esta historia no ha hecho nada más que empezar, ¿no? ¿Qué ha ocurrido? Bueno, pues que la respuesta de los partidos que apoyan al gobierno, en este caso PSOE y Podemos, no ha sido mejor que digamos que ese bloqueo practicado por el principal partido de la oposición. Y han tratado de presionar de muchas formas, algunas de ellas muy problemáticas también desde el punto de vista constitucional y desde luego cuestionables desde el punto de vista político. Hubo, no sé si recuerdan, una amenaza de reducir la mayoría parlamentaria necesaria para la renovación de este órgano. En un momento se planteó el reducir de 3/5 a la mayoría absoluta, que es algo inaceptable por esta lógica que les comentaba de tratar de alcanzar consensos políticos amplios. Y de hecho provocó que saliese al paso la Comisión Europea y otras instancias europeas y hizo que de alguna forma esa iniciativa o esa propuesta se guardase en el cajón. Pero ha habido más intentos de desbloquear esto y también de una manera muy cuestionable por parte de los partidos que apoyan al gobierno, que sostienen al gobierno. Se reformó la Ley Orgánica del Poder Judicial para impedir que el Consejo, un Consejo cuyo mandato hubiese caducado o terminado, pudiera realizar alguna de sus funciones más relevantes, como es el caso de nombramiento de magistrados, y esto lo que ha provocado es que se esté produciendo un colapso en las distintas salas del Tribunal Supremo muy preocupante, porque los magistrados, algunos magistrados del Tribunal Supremo, por desgracia fallecen, se jubilan y no se puede nombrar a nuevos miembros, lo que está llevando a un colapso en el funcionamiento de las distintas salas, ¿no? Este es un problema bastante grave que existe en estos momentos. También lo que sucedió más adelante es que como se había arrebatado al Consejo en funciones la facultad de nombrar magistrados del Tribunal Constitucional y como se acercaba el momento en el que el gobierno le correspondía nombrar a los dos o renovar los 2 magistrados del Tribunal Constitucional, de nuevo se impulsó una reforma de la ley orgánica para devolver al Consejo la competencia para nombrar magistrados, es decir, que el Parlamento hizo una contrarreforma respecto a la que ya había hecho, cosa que también resulta cuestionable porque era evidente que la razón era la de favorecer los intereses del gobierno en este caso. Y una de las últimas reformas que se planteó fue otra reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para imponer un plazo máximo al Consejo para que procediese a nombrar a 2 de los magistrados que le corresponden, cosa que hasta el momento tampoco ha funcionado, ¿no? Bueno, son todas ellas iniciativas, algunas que se quedaron en el cajón, otras que se han llegado a aprobar bastante cuestionables. A la vista de que, perdón, a la vista de que el Consejo no cumplía con esa obligación de renovar en plazo a sus 2 magistrados del Tribunal Constitucional, ¿qué hizo el gobierno? Pues decidió nombrar a los 2 que le corresponde al gobierno, a los 2 magistrados que le corresponden, sin esperar al Consejo. Y esto, como decía al principio, puede ser problemático y algunos
algunos constitucionalistas defienden que esto es inconstitucional porque, como decía al principio, la renovación de magistrados del Tribunal Constitucional tiene que ser por tercios y tienen que hacer conjuntamente, en este caso el nombramiento, tanto el Gobierno como el Consejo. El Gobierno decidió seguir adelante y la polémica que surgió con estos nombramientos es que al menos uno de ellos, es muy polémico porque uno de los magistrados propuestos es precisamente un exministro de Justicia de este gobierno, algo que, sin ser inconstitucional desde el punto de vista de los requisitos que se exigen para ser magistrado del Constitucional, es muy criticable porque hay una afinidad evidente entre esta persona y el gobierno actual, pero también con el propio Partido Socialista, ¿no? Es una persona que también ha sido diputado por el Grupo Socialista. Es verdad que tenemos ejemplos en el pasado de otras personas que también tenían una evidente afinidad partidista, personas afiliadas a partidos políticos, incluso personas que habían desempeñado el cargo de diputado bajo las siglas de un determinado partido durante muchos años, pero nunca se había nombrado magistrado a un exministro del propio gobierno que efectúa el nombramiento, ¿no? Y esto, desde mi punto de vista, sin ser inconstitucional, es muy criticable porque de alguna forma va a erosionar o a debilitar la imagen de independencia del Tribunal Constitucional, que a fin de cuentas es un órgano que está llamado a cumplir funciones, a tomar decisiones que afectan a los partidos, a los parlamentos y al propio gobierno. En cualquier caso, el presidente del Tribunal Constitucional por el momento se ha negado a convocar el pleno en el que el Tribunal Constitucional debía acordar la renovación de los magistrados propuestos hasta que el Consejo nombre a los suyos por esta razón, ¿no? Porque se tiene que renovar por tercios. Y entramos ya en la polémica de la última semana o de los últimos días. Uno de estos últimos episodios para superar el bloqueo de la renovación del tribunal tiene que ver con que se han introducido una serie de enmiendas por parte de los grupos parlamentarios de los partidos que respaldan al gobierno, Partido Socialista y Podemos, en una reforma que se tramita o que se tramitaba en el Congreso de los Diputados que afectaba al Código Penal. Era una reforma del Código Penal que ha sido, como saben, también muy polémica, en la que esencialmente lo que se trata es de suprimir el delito de sedición y reformar el delito de malversación. Esta es una reforma muy polémica desde el punto de vista político y también jurídico, pero no me quiero meter en esta cuestión. Primero, porque no tiene que ver con mi ámbito de especialización, que es el derecho constitucional. Esto sería una polémica más entre profesores de derecho penal. Y segundo, porque bueno, creo que tiene que ver también con la concepción que cada uno tenga sobre estos delitos y las consecuencias que ello puede tener para las personas que hayan sido condenadas recientemente o que pudieran serlo en el futuro por estos delitos, ¿no? Por eso no quiero entrar en esto. Me voy a centrar en el problema de la introducción de dos enmiendas concretas en la tramitación de esa iniciativa legislativa, esa proposición de ley, que tiene que ver con, por un lado, una enmienda que reforma la ley orgánica del Poder Judicial para reducir la mayoría necesaria para designar a los dos magistrados, el del Tribunal Constitucional, que les corresponde al Consejo. Se reduce de los 3/5 a la mayoría simple. Más que mayoría simple, como se está diciendo en los medios de comunicación, a mí me gusta decir más mayoría relativa, porque se trata de que salen escogidos los dos candidatos más votados, ¿no? Y otra enmienda que consiste en la eliminación de la facultad del Tribunal Constitucional de verificar o comprobar que se cumplen los requisitos exigidos para ser magistrado del Tribunal Constitucional cuando se producen nombramientos por parte de los órganos constitucionales que tienen que realizar esos nombramientos: Congreso de los Diputados, Senado, Gobierno y Consejo General del Poder Judicial. Es una facultad en la que el Tribunal Constitucional se reúne en el Pleno y simplemente tiene que verificar que se cumplen los requisitos constitucionales que se exigen para ser magistrado del Constitucional. Fundamentalmente, que se traten de juristas de reconocida competencia. Esto es lo que en derecho llamamos un concepto jurídico indeterminado. Todos podemos tener una imagen, más o menos una idea de lo que significa, pero a la hora de concretarlo y a la hora de descender a la realidad, pues bueno, puede haber distintas impresiones, ¿no? Pero por lo general el Tribunal Constitucional ha sido flexible, ha sido laxo con este requisito. Y hay otro más concreto que sí es más fácilmente verificable si se cumple o no, que es el requisito de que esas personas cuenten con más de 15 años de trayectoria profesional, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el problema que plantean estas enmiendas? Al margen de que
puedan plantear problemas desde el punto de vista de su compatibilidad con la Constitución. Hay buenas razones, creo yo, para considerar que pueden ser inconstitucionales, aunque también hay personas que consideran que no necesariamente son incompatibles con la Constitución, pero hay una cuestión problemática que es una cuestión procedimental. Se trata de enmiendas parciales. Cuando hablamos de enmiendas parciales nos referimos a modificaciones en el texto de la iniciativa legislativa que se está tramitando, que no tienen ningún tipo de relación, no guardan ningún tipo de conexión con la iniciativa legislativa que se está tratando. Es lo que técnicamente se llama una falta de homogeneidad. No hay una homogeneidad porque una cosa es reformar, derogar el delito de sedición y reformar el delito de malversación, y otra cosa, modificar el procedimiento de elección de magistrados del Tribunal Constitucional. Es obvio que no guarda ningún tipo de relación. Y el Tribunal Constitucional tiene una jurisprudencia en la que ha dicho ya desde el año 2011 que los órganos de gobierno de las cámaras, es decir, las mesas, que son esos órganos que se encargan de admitir a trámite y calificar todos los documentos, iniciativas legislativas que pasan por las cámaras, pues el Tribunal Constitucional tiene dicho, como comentaba, que esos órganos de gobierno de las cámaras, las mesas, no deben admitir a trámite enmiendas parciales que no tengan ningún tipo de conexión con el objeto de la iniciativa legislativa, porque eso considera el tribunal que lesiona el derecho de las minorías parlamentarias. Lesiona el derecho, concretamente el derecho de los parlamentarios a ejercer el cargo representativo, y específicamente una de sus facultades que se integra digamos, en el núcleo de ese derecho, que es la función legislativa, la posibilidad de plantear enmiendas a la totalidad en la que se discuta sobre la conveniencia o no del conjunto de la iniciativa legislativa. Si a posteriori se introducen modificaciones sobre cuestiones que no tienen nada que ver, de alguna forma se está evitando o sorteando el debate parlamentario al que tienen derecho las minorías y que se debe proteger. ¿Qué ha pasado? Pues que ha habido diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso que han presentado un recurso de amparo parlamentario. El recurso de amparo parlamentario es un recurso en el que se trata de solicitar al Tribunal Constitucional que se tutele los derechos fundamentales de los diputados que se han podido ver vulnerados debido a la decisión de la mesa de la Comisión de Justicia, en este caso, de admitir a trámite esas enmiendas. Y por tanto, esto tiene que quedar claro. Se trata de un proceso constitucional en el que el Tribunal Constitucional lo que tiene que hacer es comprobar si se ha producido alguna vulneración de derechos fundamentales. No si las enmiendas o la ley que se estaba tramitando y que aún no se ha convertido en ley, por lo tanto no es una auténtica ley aún, son compatibles o no con la Constitución. Esa, digamos, que sería otra función que también puede ejercer el Tribunal Constitucional, el control de constitucionalidad de las leyes, pero que no es el proceso constitucional que se está tramitando en estos momentos y que podría llegar a darse, pero siempre a posteriori. Esta es una característica de nuestro modelo de justicia constitucional. El control de constitucionalidad de las leyes siempre es a posteriori. Una vez se aprueba la ley, hay distintos órganos constitucionales que pueden interponer un recurso de inconstitucionalidad, o los jueces y los juzgados y tribunales pueden también plantear cuestiones de inconstitucionalidad, pero debe quedar claro que siempre es a posteriori y que aquí de lo que se trata es, o lo que debe hacer el Tribunal Constitucional es valorar si se ha producido o no una lesión de los derechos fundamentales, en este caso de los parlamentarios del Grupo Parlamentario Popular. Ya he adelantado que mi opinión es que sí, que se han vulnerado los derechos simplemente porque la mesa de la Comisión de Justicia ha incumplido con esa jurisprudencia del Tribunal Constitucional que dice que no pueden admitirse a trámites enmiendas, modificaciones que no tienen nada que ver con con la iniciativa legislativa que se está debatiendo y que se está tramitando. Voy terminando. En la decisión del pasado lunes, el Tribunal Constitucional tuvo que decidir fundamentalmente dos cosas que a mí me parecen problemáticas, o que al menos encuentro argumentos a favor y en contra. No tengo claro que fuera correcta la decisión del Tribunal Constitucional o de la mayoría del Tribunal Constitucional, aunque también puede haber buenas razones para tomar la decisión que tomó. Son zonas grises que además en las que además no existían precedentes, y esta es otra de los mensajes, ¿no?, que quiero lanzar. El derecho no es una ciencia exacta. El derecho
En el derecho lo fundamental es tratar de argumentar conforme al método jurídico y en muchas ocasiones eso permite varias interpretaciones posibles y de lo que se trata es de persuadir con la argumentación jurídica de las pretensiones que cada una de las partes tiene, ¿no? Entonces hay que aceptar que hay zonas grises y que esto no es blanco o negro, ¿no? No siempre está clara cuál es la solución al caso. Hay casos difíciles, especialmente aquellos que no tienen precedentes, y eso se complica aún más si esos casos entran de lleno en la arena política, ¿no? Y hay intereses políticos creados y bueno, cada cual trata de arrimar el asco a su sardina, muchas veces utilizando argumentos políticos o ideológicos, pero que nada tienen que ver con el derecho. Entonces, trato de explicar un poco qué es lo que decidió el Tribunal Constitucional. Hubo un primer debate que fue el de tratar de decidir qué se hacía con las recusaciones que se habían planteado contra dos de los magistrados del Tribunal Constitucional. Las recusaciones consisten en tratar de apartar de la decisión de un determinado asunto a magistrados que, por unas razones u otras, puedan no ser imparciales. Pensemos, por poner el caso más claro, un juez que es familiar de una de las personas a las que tiene que juzgar. Es evidente que esa persona no tiene una apariencia de imparcialidad porque tiene un interés en lo que se resuelva en ese caso, ¿no? Ese sería el caso más evidente o más flagrante. En este caso, lo que se pedía a las recusaciones era que no conocieran de la causa dos de los magistrados, el presidente del tribunal, González Trevijano, y otro magistrado. Quienes solicitaban la recusación lo que sostenían era que estos dos magistrados tenían un interés en el asunto sobre el que debían decidir, en la medida en que, si se prosperaba la iniciativa legislativa que se estaba tramitando en el Congreso con las enmiendas que se habían incorporado, que digamos que era una manera también de desbloquear o de tratar de agilizar el nombramiento de los magistrados que estaban pendientes de renovación en el Tribunal Constitucional, la propia continuidad de estos magistrados en el Tribunal Constitucional pues se veía comprometida, ¿no? Personalmente creo que hay razones para pensar que efectivamente digamos, la decisión sobre el fondo del asunto podía afectar a que el mandato de estos magistrados se extendiese más en el tiempo o menos. Y eso creo que puede entenderse como que estos magistrados tenían un interés directo o indirecto en el asunto. Por cierto, no solo estos dos magistrados que estaban recusados, sino otros dos sobre los que no se solicitó su recusación. Y hay un argumento adicional para apoyar esta tesis, y es que hay un precedente del año 2007 con una reforma también de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional que fundamentalmente consistía en una reforma que permitía prorrogar el mandato del presidente del Tribunal Constitucional durante unos meses más. Y en ese asunto, cuando se interpuso un recurso de inconstitucionalidad frente a esa reforma, al llegar el asunto al tribunal, la presidenta, María Emilia Casas, y el vicepresidente decidieron abstenerse, decidieron no participar en esa decisión por entender que había una apariencia de falta de imparcialidad en la medida en que la reforma afectaba a su propia condición de magistrados, ¿no? Y decidieron no solo no pronunciarse, no participar de la deliberación, sino que se inhibieron también de la votación en la que el Tribunal Constitucional debía aceptar o no la abstención que ellos habían manifestado, ¿no? Esto es todo lo contrario a lo que sucedió el lunes, donde los dos magistrados recusados, donde se podía entender que había, si no un interés directo, al menos sí un interés indirecto sobre ese asunto, no solo participaron en la deliberación, sino que no se inhibieron en la votación sobre su propia recusación. Y bueno, creo que esto es cuestionable. La segunda cuestión, y termino ya. La cuestión de digamos, la decisión del Tribunal Constitucional de acordar la llamada medida cautelarísima que habían solicitado los recurrentes, que consistió en suspender la tramitación de las enmiendas que ya
por haberse aprobado en el Congreso, entre tanto, estaban ya en el Senado, ¿no? Lo que sabemos, aún no conocemos, por cierto, la argumentación del Tribunal Constitucional, de la mayoría, tampoco los votos particulares, pero bueno, sí conocemos, digamos, la decisión o las implicaciones de la decisión. Y lo que supone es que ya no continúa adelante la tramitación, al menos de esas dos enmiendas que se incluían en la iniciativa legislativa. Por tanto, se ha frenado la tramitación de esas enmiendas hasta que el Tribunal Constitucional resuelva sobre el fondo del asunto. Esto hay que recordarlo. El Tribunal Constitucional no ha decidido sobre el fondo del asunto. Aún no ha declarado si se han vulnerado o no los derechos de los diputados del Partido Popular, sino que lo que ha hecho es acordar una medida cautelarísima. Las medidas cautelares son aquellas decisiones que se toman en el marco de un proceso judicial para que, sin entrar en el fondo del asunto, se puedan tomar, por decirlo de alguna forma, precauciones para que no se produzca un daño irreparable. Es decir, decisiones que, si no se toman antes de resolver el fondo del asunto, la propia sucesión de los acontecimientos puede hacer perder el sentido al proceso que se ha iniciado. El caso actual sirve muy bien para entenderlo. Unas medidas en las que, si no se suspende la tramitación de las enmiendas en el Senado, cuando el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre el fondo del asunto, cuando se pronuncie sobre si se han vulnerado derechos o no de los diputados del Partido Popular, ya se puede llegar a haber aprobado la ley en el Senado y la ley haber entrado en vigor. Por tanto, son medidas que tratan de evitar que el propio proceso pierda su sentido. Pero me habrán oído que he dicho cautelarísimas. Las cautelarísimas son aún más excepcionales, porque lo que suponen es que esas medidas, digamos, esas precauciones, se solicitan sin que el tribunal haya siquiera dado la palabra, por entendernos, a la otra parte. En este caso sería el Congreso de los Diputados, que actuará en defensa de la actuación de la mesa admitiendo a trámite las enmiendas. Es decir, que en la fase de admisión a trámite del recurso, cuando el Tribunal Constitucional va a decidir si merece la pena estudiar el asunto o si no hay razones ni siquiera para entrar a valorarlo, lo que las partes le piden es que suspenda la tramitación de las enmiendas sin haber dado la oportunidad, digamos, la garantía procesal a la otra parte para alegar lo que considere oportuno en defensa de sus intereses, a practicar pruebas, etcétera, etcétera. Es decir, sin poder formular alegaciones y sin poder ofrecer su versión de los hechos y defender sus pretensiones desde el punto de vista jurídico. Y claro, las medidas cautelarísimas, yo no soy experto en derecho procesal, pero siempre se ha dicho que tienen que ser muy excepcionales en la medida en que suponen una falta de garantías dentro del proceso. Por tanto, hay quien considera, y creo que hay algunas razones para pensar así, que no era esta fase de admisión a trámite, sino algo más adelante, cuando debía el Tribunal Constitucional haber tomado una decisión así, que es una decisión inédita. Nunca el Tribunal Constitucional había paralizado o suspendido la tramitación de una iniciativa legislativa. Es decir, el Tribunal Constitucional nunca hasta ahora había paralizado o suspendido un procedimiento legislativo que estaba en marcha. Sí que hay algún precedente de decisiones en las que el Tribunal Constitucional suspendió, por ejemplo, la convocatoria de algún pleno en el Parlamento de Cataluña, en plena fase, en el punto álgido del procés, pero nunca había suspendido concretamente la tramitación de una iniciativa legislativa en el Parlamento. Y esto, claro, choca o tiene implicaciones, porque hay principios en los que ya no me voy a detener porque nos llevaría muy lejos, como el principio de autonomía parlamentaria, el de especial legitimidad de las normas y los actos aprobados por el Parlamento, por el Poder Legislativo, que es el poder del Estado que tiene legitimidad democrática directa, que hacen pensar que una medida de este tipo debería haberse tomado en una fase posterior del proceso, cuando existiera la posibilidad al menos de darle la palabra al Congreso de los Diputados. Si bien es cierto que, de haberse hecho eso así, probablemente la resolución de este recurso de amparo se habría producido
tras la aprobación de la ley con las enmiendas incluidas, ¿no? Por tanto, el Tribunal Constitucional se encontraba ante un dilema de difícil solución y ha optado por estas vías. Aún no conocemos digamos, la argumentación jurídica con la que ha llegado a esta conclusión, pero digamos que hay un debate entre los expertos en derecho constitucional sobre estas cuestiones. No estoy diciendo que mi posición sea la correcta, simplemente es a la que he llegado tras darle algunas vueltas durante estos días. El resumen sería que sí creo que ha habido una vulneración de derechos fundamentales, pero tengo dudas sobre si no procedía la recusación de esos dos magistrados y sobre todo si procedía a acordar esta medida cautelarísima en esta fase del proceso y no más adelante. Termino diciendo que al margen de la controversia jurídica, existe una preocupación, creo, entre muchos de nosotros sobre el tono que está, del que se está tiñendo el debate político, con acusaciones muy graves, desproporcionadas por parte de los principales partidos políticos. Y creo que al margen, ya digo, de estos detalles o de estas cuestiones jurídicas, que son desde luego importantes, es un momento para tratar de llamar a la calma, a la moderación, exigir moderación a los responsables de los principales partidos políticos, también a los medios de comunicación y a los creadores de opinión por la forma en la que muchas veces presentan y participan de esta lógica polarizada, de enfrentamiento, de crispación. Y tratar bueno, entre todos volver a una senda de debate político en la que desde el respeto al pluralismo político se trate de llegar a que los partidos, que los grandes partidos de nuestro sistema político logren los acuerdos y los consensos necesarios para renovar las instituciones, para llegar a pactos de Estado en materias que son necesarias y, en definitiva, a que todo transcurra, digamos, con una mayor concordia y de acuerdo con una mayor lealtad constitucional, garantizando, digamos, el espíritu y la letra de nuestra Constitución. Eso era más o menos lo que quería contarles y, si les parece, estoy abierto a contestar a las dudas concretas que puedan haber surgido o a los comentarios que quieran hacerme. Bueno, lo que podemos hacer, en primer lugar, muchas gracias, ¿no, Julia? A Carlos, porque realmente ha sido de una claridad magnífica. Y lo que podemos hacer es, no sé si hacer primero la pregunta por el chat y luego poner un poco de orden para que todos los que queráis intervenir lo hagamos lo más dinámico posible y que Carlos también pueda verlas, ¿no? Y yo, aprovechando que estoy por aquí, pues una, si os parece, ¿no? Cuando has dicho que no estabas tan de acuerdo con el tema de la medida cautelar, ¿tú no crees que si no se hubiera hecho esta medida cautelarísima, el riesgo de que hubiera entrado en vigor dicha modificación hubiera generado un daño a principios constitucionales muy importante en el nombramiento de todo lo que es el orden de la designación de los magistrados del Tribunal Constitucional y de todo el sistema judicial, ¿no? Porque, y yo creo que ese es el punto más complicado, ¿no? O sea, si no lo hubiera tomado, hubieran resuelto dentro de no sé cuánto tiempo y se hubieran podido tomar medidas por una vía, podemos decirlo vulgarmente, por la gatera, para cambiar todo lo que es la designación de nombramientos de magistrados, ¿no? Sí, Miguel, efectivamente, ahí estaba un poco el quid de la cuestión, estaba ahí, ¿no? Digamos que no había desde mi punto de vista, no había una solución óptima para el Tribunal Constitucional. Si hacía lo que ha hecho, es cuestionable que lo haya hecho en un momento tan avanzado o tan prematuro, mejor dicho, del proceso, y eso conlleva que, digamos, se disminuyen las garantías dentro del proceso constitucional para que el Congreso argumente lo que considere necesario y además entra en conflicto con otros principios constitucionales. Pero efectivamente, como señalas, si no lo hubiera hecho y no hubiera acordado la medida cautelarísima, lo más probable, lo previsible es que se hubiera llegado a aprobar la ley en el Senado, por tanto se hubiera completado el procedimiento legislativo, habría entrado en vigor la ley y se habría producido un daño probablemente irreparable.
¿Qué habría pasado a continuación? Bueno, probablemente el Gobierno y el Consejo General del Poder Judicial tendrían que haber procedido a la renovación de magistrados del Tribunal Constitucional y con casi toda seguridad se habrían interpuesto recursos de inconstitucionalidad por parte de los grupos parlamentarios de la oposición. Quizás cabría pensar en que el Tribunal Constitucional podría en ese caso haber tratado de resolver esos recursos con la mayor celeridad posible y pensar en algún tipo de escenario en lo que el Tribunal Constitucional, aun respondiendo a posteriori, podría haber tratado de dar una respuesta rápida y solucionar parte del problema, pero desde luego habría generado un problema y bueno, por eso hay personas que también con mucho criterio, desde luego con más criterio que el mío, defienden la decisión que ha tomado el Tribunal Constitucional. Yo, digamos que le veo pros y contras a las dos soluciones y esa es una para mí la pena que me ha dado, la lástima, es colocar al Tribunal Constitucional en este tipo de tesituras. Yo creo que al Tribunal Constitucional no debería haber llegado un asunto de estas características, deberían los distintos partidos haberlo evitado y concretamente en este caso creo que la responsabilidad es de los grupos parlamentarios que presentaron esas enmiendas que no deberían haberlo hecho y desde luego la mesa de la Comisión de Justicia no debería haberlas admitido a trámite. Bueno, volvemos a lo que decía antes, ¿no? El derecho no es blanco-negro y a veces se dan situaciones inéditas que plantean pros y contras. Tenemos aquí a Nuria, ¿no? Que no hay nadie mejor que Julia para que nos diga quién es y que nos darle la palabra, ¿no? Gracias, Miguel. Nuria Magaldi ha pedido la palabra y es profesora de tu universidad, de la Universidad de Córdoba. Ha sido vicerrectora de Relaciones Internacionales, es una gran amiga y una gran experta además en dependencia judicial europea. Entonces, Nuria Magaldi, bueno, pues eso, que ha pedido la palabra y estamos encantados de tenerla entre nosotros. Nuria. Vaya, Julia, muchas gracias. ¿Me oís bien, no? Sí. Sí. Bueno, nada, primero de todo quería felicitar a Carlos. La verdad es que había leído el artículo que había publicado hace unos días y ya me había gustado mucho y además es verdad que le he oído también en otros eventos así online en que hemos coincidido, con lo cual pues estoy encantada de haber podido escuchar. La verdad es que tengo muchísimas preguntas. Voy a hacer alguna y cuando veáis que abuso pues me cortáis, ¿vale? Porque tengo millones, pero bueno, intentaré ser muy rápida. Porque además estoy en general muy de acuerdo con lo que ha contado. En el tema de las recusaciones, que yo tengo dudas de si realmente tendrían que haberse abstenido o no, pero en todo caso, creo que si se tuvieran que abstener serían, como Carlos ha dicho, los 4, porque realmente afectados son 4. Pero entonces, si yo no me equivoco, entonces el Tribunal Constitucional no hubiera podido decidir, porque creo que tiene un quórum de 8. Entonces, ¿eso cómo lo hubiéramos arreglado? Primera pregunta que se me ocurre. Luego, segunda pregunta, quería también preguntarte así muy rápido, si no se adoptan estas cautelares o cautelarísimas, que son inéditas y son restrictivas, y yo todo eso lo entiendo muy bien, pero entonces la ley se aprueba y a lo mejor con vulneración de derechos procedimentales de los parlamentarios. ¿Es posible declarar la inconstitucionalidad de una ley, o sea, una vez aprobada la ley por cuestiones procedimentales? Porque no, las hay de todo tipo, las hay menores, ¿no? Y las hay a lo mejor más gordas y a lo mejor esta podría ser bastante gorda. ¿Lo hace eso el Tribunal Constitucional? Que no tengo ni idea, pero ¿sería posible? Porque si no, es que entonces no hay manera de arreglar. O sea, que me digan 2 años después que vulneraron mi derecho como parlamentario a discutir, me sirve de poco, pero si el Constitucional pudiera declarar inconstitucional la ley ya en vigor por eso, a lo mejor pues me parecería, no sé, un poco más compensado. Y la última pregunta, si no abuso mucho, en el tema del bloqueo del Consejo General, que claramente es un bloqueo inaceptable. La solución creo que no es empezar a rebajar mayorías para acabar con ese bloqueo, eso también lo tengo muy claro, pero lo que no tengo claro es entonces cómo lo arreglamos. Y no sé si Carlos tiene alguna
propuesta, idea, yo no la tengo, ¿eh? O sea, solo sé que un abuso no se puede corregir con otro abuso, pero la situación es insostenible. Y voy a dejarlo aquí porque si no voy a ser una abusona yo también. Pero muchísimas gracias por organizarlo y a Carlos por su exposición. Muchas gracias, Nuria. Sobre las recusaciones, dado que tú eres una experta en este tema, no voy a decir mucho porque creo que tú sabes más del tema y tendrás un criterio más formado. Y además es cierto lo que dices. Claro, yo lo que digo es, quizás deberían haberse aceptado las recusaciones porque fueron contra quienes se plantearon, pero del mismo modo tendría que aplicarse la misma lógica a los otros 2 magistrados. Y eso nos conduce a otro problema, y es que no habría quórum para tomar la decisión, con lo cual el Tribunal Constitucional se habría visto en una situación muy compleja y quizás también parte de las razones por las que nos han aceptado las recusaciones van por ahí, ¿no? Para que el propio órgano pudiese funcionar y no entrar en ese tipo de problemas. Sobre qué pasa si la ley se hubiera aprobado y se constata posteriormente que se han vulnerado derechos de los parlamentarios. Bueno, en realidad, los recursos de amparo parlamentarios en el Tribunal Constitucional es muy habitual que se resuelvan cuando ya no sirve de nada, no sirve de nada en términos prácticos, ¿no? Cuando ya se declara que se ha vulnerado el derecho de un diputado por el motivo que sea, pero se hace en un momento en el que ya la legislatura ha pasado y el Parlamento se ha renovado y a lo mejor esa persona ya no es ni diputado, ¿no? Y esa es una de las críticas que se le suele hacer al Tribunal Constitucional. ¿De qué sirve que se declare la vulneración de un derecho cuando ya no es posible reparar ese derecho de manera efectiva? Claro, mediante un recurso de amparo parlamentario no podría declararse inconstitucional la ley, eso sí que lo tengo más o menos claro. Otra cosa es que se interponga un recurso de inconstitucionalidad a posteriori y que el motivo de la inconstitucionalidad sea un vicio en el procedimiento legislativo. Ahí hay un debate muy extenso en el que no voy a entrar sobre si un vicio en el procedimiento legislativo puede determinar la inconstitucionalidad de una ley. Yo creo que sí. El problema más bien viene con cuáles son los efectos de la declaración de inconstitucionalidad de una ley. Si son unos efectos que se proyectan desde el momento en que se dicta la sentencia en adelante o si se proyectan hacia situaciones jurídicas en el pasado. Es un tema un poco técnico, pero plantea otros problemas. No me voy a detener en ello porque probablemente esto se va demasiado de lo que nos interesa hoy aquí. Y evidentemente lo de rebajar las mayorías es una cuestión muy problemática y con la que no estoy de acuerdo. Y nos dices, ¿qué hacemos? Bueno, en derecho constitucional, a diferencia de otras ramas del derecho, tenemos un problema y es que los incumplimientos de algunos artículos de la Constitución no tienen ningún tipo de consecuencia jurídica para quien lo incumple. A diferencia del derecho penal, en el que si uno mata a otra persona, le condenan por homicidio y le imponen una pena de prisión de entre 10 y 15 años, no dice la Constitución qué debemos hacer con los partidos que se niegan a propiciar la renovación de órganos constitucionales o qué pasa si el gobierno no presenta el proyecto de presupuestos en septiembre, como dice la Constitución, y muchas veces se incumple. Bueno, pues es una característica del derecho constitucional. Se entiende que son los ciudadanos, los propios actores constitucionales quienes deben cumplir con su obligación y además que los ciudadanos castigarán a quienes no cumplan con la letra de la Constitución, ¿no? Bueno, quizá eso sea mucho suponer. Lo que sí sabemos, y termino ya, es que la Comisión de Venecia nos dice que en caso de bloqueo en la renovación de instituciones, lo adecuado no es desde luego rebajar mayorías, porque va contra la finalidad para la que se exigen las mayorías cualificadas, sino que en países, en sistemas constitucionales donde existe un presidente de la República, esa persona puede hacer una función moderadora o arbitral para tratar de desbloquear conflictos institucionales, digamos, o problemas desde el punto de vista institucional. No se recomienda, en cambio, en monarquías parlamentarias como la nuestra, donde el jefe del Estado, en nuestro caso el rey, no debe intervenir, no debe inmiscuirse en la arena política. En esos casos parece que lo que nos dice la Comisión de Venecia es que hay que tratar de unas posibles soluciones, la creación de comisiones independientes que propongan candidatos que puedan reunir el consenso
suficiente para alcanzar esas mayorías. Y bueno, yo creo que es una vía que podríamos explorar en España en el futuro. Mónica Vilasao, que había pedido su turno. Buenas tardes, buenas noches. Bueno, antes que nada agradecer primero la convocatoria de este interesantísimo seminario y al ponente, que me ha parecido magnífico, realmente, por la claridad y bueno, realmente excelente. A ver, yo las cuestiones que tenía más que nada era sobre la situación esta de bloqueo, o sea, no tanto las medidas últimas que se han tomado, porque además ahora lo que van a hacer es coger la vía del decreto legislativo, o sea que esto yo creo que todavía vulnera más todo el procedimiento, ¿no? A aprobar las medidas que sean mediante decreto legislativo, ¿no? Pero a mí lo que me preocupa es lo que ha dicho al final, ¿no? De la crispación que hay y sobre todo de que es imposible llegar a consensos. O sea, ya es una cuestión que se viene arrastrando desde hace mucho tiempo. Los partidos políticos, o sea, por mucho que sea un llamamiento a su responsabilidad, es como un arma arrojadiza: ahora que estoy yo en el poder te lo digo al otro y luego es viceversa. Es un intercambio de cromos y de hecho esto ya saltó cuando parece que anunciaron hace tiempo, hace yo creo que más de 6 meses, el nombramiento del nuevo director y subdirector de la Agencia Española de Protección de Datos, que entonces dijeron serán tales miembros, y además también anunciaron otros nombramientos sin seguir el procedimiento que estará establecido en una ley orgánica. Y bueno, y esto es más suma y sigue, ¿no? En todos estos organismos que son de relevancia, ¿no? Entonces, a mí lo que me preocupa es esto, ¿no? Es decir, cómo yo creo que hay que modificar estos nombramientos por parte de las cámaras, o sea, las cámaras, perdón. O sea, hay que cambiar, ha cambiado el escenario, es decir, yo creo que no me parece de recibo que tenga que ser a propuesta de las cámaras, pues nombrar miembros del Consejo General del Poder Judicial, ¿no? Porque es que además, de alguna forma, esto interfiere en la separación de poderes, ¿no? Y también, o sea, tampoco me parece de recibo que se tengan que proponer candidatos al Tribunal Constitucional. O sea, ya sé que esto es una reflexión que vaya por otros derroteros, ¿no? Pero yo creo que esto, o sea, es muy difícil, ¿no? Modificar esto, supone una modificación de la Constitución, ¿no? Pero yo creo que esto hay que repensarlo, ya sea creando comisiones independientes o en algunos casos que sean los propios jueces que pudieran elegir, pues, a los miembros del Tribunal Constitucional, o incluso, no sé, crear como una bolsa digamos, de candidatos que tuvieran los requisitos indispensables y que fuera sorteo, si mucho me apuráis, ¿no? Pero es que yo prefiero que sea sorteo que sean las cámaras las que designen a los miembros del Constitucional, porque me parece que no es, o sea, me parece cada vez más, las interferencias son cada vez mayores. Nada, agradecer una vez más tanto la convocatoria tan rápida como a los organizadores y al ponente. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica. Sí, estoy muy de acuerdo con algunas de las cosas que comentas, ¿no? Hay un debate, como saben, que tiene que ver con cambiar el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial. Hay, de nuevo, la Comisión de Venecia, que establece una serie de estándares comunes para todos los países que pertenecen al Consejo de Europa, fundamentalmente. Considera que en los países en los que, como en España, existe Consejo Judicial, como el modelo que tenemos nosotros, o que tiene Italia, o que tiene Portugal, o otros muchos, en aquellos países donde existen consejos, al menos la mitad de sus miembros tienen que ser elegidos por sus pares, ¿no? Los propios miembros del Poder Judicial, jueces y magistrados. Entonces, la reforma pendiente, digamos, en este terreno tendría que ser la de que al menos los 12 vocales judiciales, antes comentaba al inicio que había 20 vocales, 12 de origen judicial, 8 juristas, que no necesariamente tienen que ser jueces y magistrados, pues que esos 12, en lugar de ser nombrados por el Congreso, 6 por el Congreso, 6 por el Senado, pasen a ser elegidos dentro de la carrera judicial. Este era, por cierto, el modelo que teníamos antes de la reforma del año 85 y que fue muy polémica. Yo estoy de acuerdo con esta reforma, pero también hay que alertar de un peligro.
En nuestra carrera judicial tenemos un modelo de asociaciones judiciales que también está muy politizado. Es decir, a grandes rasgos hay 4 grandes asociaciones. La mayoritaria es la conservadora, la Asociación Profesional de la Magistratura. La segunda en número de miembros es Francisco de Vitoria, que diríamos tiene un carácter moderado, centrista. La tercera sería Jueces para la Democracia, que es la de carácter progresista, y hay una cuarta que se llama Foro Judicial Independiente, que también tiene un carácter centrista, moderado, por decirlo de alguna forma. Fundamentalmente la mayoritaria, APM, la Asociación Profesional de la Magistratura, y Jueces para la Democracia han actuado como correas de transmisión. A lo mejor estoy siendo demasiado contundente, pero han actuado con bastante afinidad respecto a los partidos políticos. Han reproducido la lógica, entre comillas, de los parlamentos trasladada al Poder Judicial, y su principal lucha ha sido la de colocar a vocales de sus propias asociaciones en el Consejo General del Poder Judicial, para que desde el Consejo General del Poder Judicial los magistrados de cada una de esas asociaciones, digamos que prosperaran dentro de la carrera judicial, llegaran a altos puestos de la carrera judicial, al Tribunal Supremo, etc. Y esto es problemático, primero porque supone trasladar una lógica ideológica a un ámbito que probablemente debe estar lo más alejado posible de las interferencias ideológicas, y mucho más las partidistas, por la colusión de intereses que se pueden producir. Pero además hay otro problema adicional, y es que estas 4 asociaciones, en realidad solo representan al 50% de la carrera judicial. Es decir, aproximadamente, más o menos, la mitad de los jueces y magistrados que hay en España no están asociados a ninguna de estas asociaciones. Y el problema que tienen, y esto está demostrado, hay estudios que así lo muestran, que los jueces y magistrados que no están asociados a ninguna de estas tienen muy difícil llegar a los puestos más altos del escalafón judicial. Dicho de otra forma, los que tienen menos, digamos, pretensión, menos cercanía con asociaciones o con partidos políticos, o como quieran llamarlo, es decir, los más a priori independientes, imparciales, al menos del aspecto político o ideológico, son los que se ven castigados por el sistema porque tienen menos opciones de prosperar en la carrera profesional, ¿no? Entonces, bueno, yo soy partidario, o prefiero el modelo, reformar el modelo hacia que al menos 12 vocales judiciales sean elegidos por los propios jueces y magistrados, pero no me parece un modelo óptimo tampoco. Vería con mejores ojos otro tipo de propuestas en las que participan comisiones independientes con criterios objetivos, o incluso el sorteo no me parece una mala opción. Hay personas a las que el sorteo para elegir miembros en instituciones les causa mucho rechazo, ¿no? Esto parece más una cosa de la democracia ateniense, clásica. Sin embargo, hay lugares donde funciona bien, y en nuestro propio sistema político tenemos los ejemplos de las juntas electorales. Las juntas electorales eligen, por parte de sus miembros, se eligen por sorteo entre jueces y magistrados, y es un modelo que ha funcionado muy bien, o razonablemente bien. Tenemos un modelo de administración electoral que la mayoría de expertos coinciden en que, a pesar de problemas puntuales, como puede haber en cualquier sitio, es un modelo razonablemente satisfactorio, que genera confianza en los ciudadanos, en la integridad y en la limpieza de las elecciones, ¿no? Por tanto, cuando el sistema que tenemos funciona tan mal, creo que el sorteo no debe darnos más miedo que lo que tenemos ahora. Perdónate. Muchísimas gracias por las respuestas, pero las comisiones también me da mucho miedo. O sea, ya lo vemos en las universidades, en cuál, o sea, es que es... Nada, sí, sí. También todo modelo tiene sí, sus ventajas y sus inconvenientes. O sea que sí, estoy de acuerdo. Gabriel Jerez, gracias, Mónica. Gabriel Jerez, que también había levantado la mano anteriormente. Muy buenas. ¿Me oís? Sí. Muy bien. Vale. Bueno, yo agradezco también mucho tanto la convocatoria como la exposición, que efectivamente coincide con todos en que ha sido muy clara. Yo simplemente quería comentar lo siguiente, vamos, en la línea de lo que acabáis de hablar, que efectivamente todo esto, aunque yo he entrado un poquito tarde, no sé hasta qué punto has abundado en ello, has hecho un apunte ahora, o sea, hay un movimiento iniciado por un partido político determinado en el año 85,
de control del Poder Judicial, ¿no? Con el que ha sido connivente el otro partido, el Partido Popular, aunque con formas distintas, creo yo. Y yo lo que quería subrayar es que ese movimiento de control del Poder Judicial es un movimiento que se ha visto agravado, o sea, el que las enmiendas que proponía por la puerta de atrás y que suponían un cambio del modelo, no hacían sino agravarlo y de un modo muy grave, ¿no? O sea que era simplemente subrayar el hecho de que este movimiento último del gobierno era un movimiento que agravaba muy considerablemente ese control, ¿no? Ya sea disminuyendo las minorías, ya sea quitándole el poder que era un poder formal o menor, pero vamos, el poder de control del Tribunal Constitucional respecto de los candidatos que se le proponían, ¿no? Y luego respecto de simplemente apuntar, también pedir vuestra opinión, respecto del tema de las medidas cautelares, efectivamente, o sea, yo creo que hay que tener presente a la hora de tomar una decisión u otra, si el hecho de no adoptarlas va a suponer que no haya reparación posible en el futuro, ¿no? Y cuál es el bien que está en juego, ¿no? Si es un bien mayor, si es un bien de primer nivel, como yo creo que está por supuesto la soberanía popular en la medida en que se le hurta de sus capacidades a los diputados, a los representantes populares, pero si el bien que está en juego es un bien de primer nivel, yo creo que unas medidas precautorias, unas medidas cautelares no están de más, no huelgan, no estamos hablando de perder unas pesetas, ¿no? Y sin olvidar además cuál es todo el movimiento que hay detrás, que es el que apuntaba antes por parte del gobierno. Sí es verdad que el tema de las recusaciones, yo coincido con quien ha hecho la exposición, es un tema más que discutible, aunque también es verdad que cuando Podemos, creo que fue, ¿no? Planteó las recusaciones, apuntó a dos. Digamos, en cierto modo o se puede decir que una cierta mala fe en su planteamiento de las recusaciones, porque tenía que haberlo hecho respecto de todos los afectados, y eso hubiese paralizado al Tribunal Constitucional. Y yo no creo que no lo supieran, ¿no? Nada más, muchas gracias. Gracias, Gabriel. La verdad es que estoy bastante de acuerdo en casi todo lo que has comentado. Es verdad, sobre la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985, hay que entender un poco el contexto. Yo creo que fue una mala reforma y que digamos que es el origen de muchos de los problemas que ha tenido posteriormente el Consejo General del Poder Judicial. Desde el año, creo que era 80, aproximadamente al 85, cuando se crea el primer consejo, los 12 vocales judiciales los elegían los propios jueces y magistrados. ¿Qué ocurría en aquel momento? Bueno, pues como podéis imaginar, a principios de los años 80, el Poder Judicial era un Poder Judicial que era básicamente o esencialmente estaba integrado por las mismas personas que habían estado en el Poder Judicial durante la dictadura franquista. Y eso hacía que la asociación claramente mayoritaria, también en aquel momento, fuera de carácter claramente conservador. Y se había convertido ese primer consejo en una especie de... habían entrado en ciertas disputas, en cierta tensión con el gobierno del Partido Socialista, ¿no? Recordemos que en 1982 se produce la alternancia, accede al gobierno por primera vez el Partido Socialista, y el Partido Socialista, con una mayoría, por cierto, con la mayoría absoluta más amplia de la historia de la democracia, con más de 200 diputados en el Congreso, decide acometer una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que era muy cuestionable desde el punto de vista constitucional. Si uno lee la letra de la Constitución, parece desprenderse de la letra de la Constitución que también esos 12 vocales judiciales, que esos 12 vocales judiciales tenían que elegirse no solo entre jueces y magistrados, sino también por parte de los jueces y magistrados. Esto llegó al Tribunal Constitucional y en una sentencia del año 86 muy polémica, el Tribunal Constitucional avaló esa reforma, aunque advirtió de los problemas que podían producirse en caso de que
efectivamente los partidos políticos, las fuerzas políticas, apostasen o siguiesen una lógica de reparto por cuotas en el nombramiento de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, que al final fue como una especie de premonición de lo que acabaría pasando, ¿no? Entonces sí, estoy de acuerdo en que esa reforma fue problemática, aunque bueno, al final no es la reforma en sí, sino también la práctica política que ha llevado a que los principales partidos se dediquen a este reparto por cuotas en lugar de ponerse de acuerdo en candidatos aceptables por todos y que por tanto cada una de las principales fuerzas políticas pueda vetar a los candidatos del otro y que solo se queden, digamos, o que solo sean elegidos los que reúnan un consenso amplio. Respecto a las enmiendas, efectivamente es criticable y yo mismo lo he criticado. No creo que fueron enmiendas que en ningún momento se tuvieron que introducir en esa iniciativa legislativa y que más allá de que se estén de acuerdo, ¿no?, con el contenido de las enmiendas, con el que yo tampoco estoy de acuerdo, la vía procedimental adecuada hubiera sido, y creo que es lo que se va a hacer probablemente en las próximas semanas, presentar un proyecto de ley por parte del Gobierno, cosa que el Gobierno está evitando deliberadamente en este tipo de reformas porque entre los proyectos de ley exigen informes de otras instituciones como el Consejo de Estado, cuando reforman la Ley Orgánica del Poder Judicial también del Consejo General del Poder Judicial, y entonces lo que se está haciendo es impulsar estas iniciativas a través de proposiciones de ley que presentan los grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno. Me parece más correcto un proyecto de ley por los trámites que incorpora y, digamos, el debate que se produce. Pero una proposición de ley también es constitucional, aunque políticamente me guste menos. En todo caso, lo que está claro es que no era correcta esta vía a través de enmiendas en una iniciativa legislativa que nada tenía que ver. Y sobre las medidas cautelares, efectivamente, al final de lo que se trataba era de sopesar los bienes jurídico-constitucionales que estaban en juego. Por un lado, los posibles derechos vulnerados de los diputados de la minoría, del principal grupo parlamentario de la oposición, y por otro lado, otra serie de bienes constitucionales, como pueden ser pues, el respeto a la potestad legislativa que corresponde a las Cortes Generales, que es el poder, digamos, el órgano constitucional legitimado democráticamente, el principio de autonomía parlamentaria y la idea de que tenemos un modelo de justicia constitucional en el que el control de constitucionalidad se produce siempre a posteriori, cuando entra en vigor la norma, cuando se aprueba y se publica en el Boletín Oficial del Estado y entra en vigor, que es la manera en la que el Tribunal Constitucional ejerce ese control de constitucionalidad. Había buenas razones para defender esos dos bienes jurídicos y bueno, en la valoración que ha hecho el Tribunal Constitucional, a falta de ver, insisto, la argumentación, que es lo que a los que nos dedicamos a esto nos gustaría para saber si es más o menos convincente, a falta de ver esa argumentación, bueno, pues parece que la mayoría del Tribunal Constitucional se ha inclinado por proteger los derechos de los diputados. Muchas gracias. Juan Sánchez Corzo, y yo creo que con esta pregunta última ¿no? podemos ir finalizando, si os parece. Muchas gracias, Carlos, y gracias, Universitas. La verdad es que llevábamos unos días en que realmente teníamos la necesidad de que alguien nos ayudara con un poquito de luz técnica, con conocimiento y no con pasión, a entender un poco lo que estaba pasando. Nada, una ya la has contestado, porque me gustaría o quería escuchar tu opinión. Ningún sistema es perfecto, pero conocer tu opinión sobre qué sistema de los que funcionan actualmente a ti te parece el mejor de los posibles, ¿no? Y luego una pregunta que quizá me saca un poco los pies del tiesto, pero me ronda la cabeza durante estos días. ¿Qué ganamos o qué perdemos teniendo un tribunal constitucional? ¿Qué pasa si lo suprimimos? ¿Por qué un órgano no judicial fuera de la justicia ordinaria, que por lo tanto quizás se presta más a la politización que un tribunal supremo? ¿Por qué además un órgano que no está formado por jueces o no solo por jueces y por lo tanto profesionales de la justicia? ¿Qué pasa en otros lugares donde no existe el Tribunal Constitucional
y el control de la Constitución o la revisión de la Constitución o de la constitucionalidad de las leyes la hace la justicia ordinaria, el Tribunal Supremo de turno o el que sea. ¿Qué te parece esto? Gracias. Gracias, Juan. Ahora te contesto a esto último, que no, que desde luego no tiene una respuesta fácil, pero quería preguntarte sobre la primera pregunta, no sé a qué te referías cuando me preguntabas cuál es un sistema mejor. ¿Un sistema de qué? De elección del órgano de gobierno del Poder Judicial. Del Consejo General del Poder Judicial. Vale. Bueno, sobre esto último. No sé si hay un sistema mejor. Creo que el sistema, muchas veces nos obsesionamos con, los constitucionalistas, que nos dedicamos a estas cosas, nos obsesionamos con pensar en diseños institucionales óptimos, los mejores, y en realidad no hay diseños institucionales mejores o peores que generan unos incentivos u otros, pero muchas veces es la práctica de los actores, digamos, que dan vida a estas instituciones los que aseguran el éxito o el fracaso de cualquier diseño institucional, ¿no? Lo digo porque, por ejemplo, algunos les chirría, ¿no?, que algunos miembros del Tribunal Constitucional sean elegidos directamente por el Gobierno o por el Congreso, por el Senado, órganos políticos. Bueno, quizá el tribunal de referencia a nivel internacional sea la Corte Suprema de los Estados Unidos, que siempre ha tenido un gran prestigio. Sus magistrados se eligen por el presidente de los Estados Unidos directamente y solo tienen que pasar, y luego tienen que pasar el filtro del Senado, ¿no?, que además hacen comparecencias de verdad, no como las que se hacen aquí, comparecencias duras donde se ponen aprietos a los candidatos, se les examina toda su trayectoria, sus sensibilidades políticas, sus posicionamientos ideológicos en temas morales, religiosos, etcétera, y son comparecencias, digamos, duras de verdad, ¿no? Pero en definitiva, quien les nombra es directamente el presidente de los Estados Unidos. Es un modelo que ha funcionado razonablemente bien y que ha disfrutado de prestigio a nivel comparado. Lo que quiero decir es que al final las instituciones y lo que se haga con ellas depende mucho de la voluntad y el sentido de institucionalidad que tengan los propios actores. En este caso los partidos políticos y también las personas que ocupan esas instituciones, ¿no? Y la responsabilidad y la independencia de criterio con la que actúen. Por lo tanto, no tengo en mi cabeza cuál es el sistema mejor. Creo que el que tenemos, desde luego, ya no sirve. Hay que reformarlo. Eso sí lo tengo claro. Y es verdad que el modelo tampoco ha funcionado bien en Italia, que es donde lo copiamos. Probablemente no sea el mejor modelo. La idea de los consejos generales, los consejos de justicia, era arrebatar estas competencias que he mencionado, pues quién asciende en la carrera judicial, quién llega al Tribunal Supremo, etcétera, arrebatárselo a el Poder Ejecutivo, que no fuera el ministro de Justicia, como sucede en otros modelos. Por ejemplo, en Alemania, si no estoy equivocado, creo que funciona así y no pasa nada. Hay países donde no existen consejos, pero la idea de crear estos consejos independientes era que no fuera el Poder Ejecutivo quien se encargara de esta política de nombramientos y ascensos en el Poder Judicial, con la idea de tratar de garantizar la independencia del Poder Judicial respecto al Poder Ejecutivo, es decir, una lógica de división de poderes. A mí la idea me parece bien, pero la experiencia práctica en los principales países, creo que en Portugal no es muy diferente, pues no ha sido la mejor, ¿no? Han sido fundamentalmente instituciones capturadas, como solemos decir, o colonizadas por los partidos políticos. Y respecto al Tribunal Constitucional, claro, me has hecho la gran pregunta sobre la que se lleva debatiéndose en el derecho constitucional y en la filosofía del derecho desde hace décadas. Claro, los tribunales constitucionales son instituciones que no están en nuestros sistemas políticos desde hace tanto tiempo. Los primeros tribunales constitucionales nacen en Europa en el periodo de entreguerras y se consolidan, y digamos, se consolida el modelo después de la Segunda Guerra Mundial con el Tribunal Constitucional Federal Alemán, la Corte Constitucional Italiana y posteriormente las democracias de la tercera ola, España, Portugal, etcétera, en otros países. La idea de los tribunales constitucionales es la de garantizar una idea que no siempre se tuvo clara. Cuando surgen las constituciones, en las revoluciones
liberales de la Revolución Francesa, en la independencia de los Estados Unidos y posteriormente en el siglo XIX, las constituciones no siempre se entendieron como auténticas normas jurídicas. Se entendían como una especie de documentos políticos, pero no en todos los lugares, especialmente en Europa, se entendieron que eran normas jurídicas que eran aplicables y que por tanto un ciudadano podía acudir a un tribunal e invocar el derecho a la libertad de imprenta que se recogía en la Constitución. Sin embargo, cosa que en Estados Unidos prácticamente desde el principio sí se entendió así, pero en Europa tardamos más de un siglo en entender esto así. Y cuando se empezó a decidir que las constituciones tenían valor normativo, que eran auténticas normas jurídicas y no una norma jurídica cualquiera, sino la más importante del conjunto de normas que existen en un determinado país, en un estado, se entendió que en paralelo tenía que haber algún tipo de órgano, de instancia, que se encargara de asegurar la supremacía de la Constitución, que no hubiera normas de rango inferior, las leyes aprobadas por el Parlamento, que pudieran contradecir o quebrantar la Constitución. Y esos son los tribunales constitucionales. Un modelo en el que ese control de constitucionalidad, esa defensa de la Constitución frente a otro tipo de normas, lo ejerce un único órgano. Dentro de todo el sistema es un único órgano al que le corresponde esa tarea. Claro, eso plantea una serie de problemas muy importantes, porque es un órgano que normalmente no tiene legitimidad democrática directa. No somos los ciudadanos quienes elegimos a los magistrados del Tribunal Constitucional y, sin embargo, sí somos los ciudadanos quienes elegimos en nuestro modelo parlamentario a los miembros del Congreso y del Senado, ¿no?, de las Cortes Generales. Entonces, ¿en qué medida un órgano no elegido democráticamente, como el Tribunal Constitucional, o con una legitimidad democrática indirecta, porque sus miembros sí que son elegidos por Congreso, Senado, Gobierno, etcétera, en qué medida un órgano sin legitimidad democrática directa puede enmendar la plana, puede contradecir, incluso eliminar las normas jurídicas aprobadas por un órgano que sí tiene legitimidad democrática directa, como serían nuestro poder legislativo, las Cortes Generales, ¿no? Pues ese es el gran dilema, ¿no? Se entiende que el Tribunal Constitucional actúa en defensa de la Constitución y que la Constitución tiene un mayor valor que las leyes porque no es obra de un poder legislativo, sino que es obra de un poder superior, que es el poder constituyente, el poder con el que los ciudadanos se dotan de una Constitución que es la norma donde se contienen las reglas básicas de convivencia en una comunidad política, la distribución de poderes del Estado y el reconocimiento de derechos fundamentales. Eso es lo que hay básicamente en cualquier constitución. Y esa es la tarea del Tribunal Constitucional, tratar de proteger la Constitución, defender la Constitución frente a posibles vulneraciones de otros órganos del Estado y de otras normas inferiores. Claro, para que el Tribunal Constitucional sus decisiones sean aceptadas y sean legítimas, tiene que hacerlo con una extrema delicadeza y sensibilidad, tanto a las normas aprobadas por el Parlamento, que a fin de cuentas es un órgano legitimado democráticamente, como también con digamos, la persuasión y no sé cómo decirlo, la persuasión o la convicción o la capacidad de convicción que tengan sus sentencias y sus razonamientos por la calidad técnica y por el prestigio de las personas que lo integran. Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos. Si cada vez tenemos un Tribunal Constitucional cuyos miembros se eligen no por su prestigio profesional, por sus trayectorias jurídicas, por ser de manera más o menos indiscutida los mejores juristas de su generación en nuestro país, sino que se eligen en base a otros criterios, como son fundamentalmente la afinidad a determinados partidos políticos que les nombran, pues esa legitimidad, digamos, tecnocrática que debería tener el tecnocrática o de personas que estén los más preparados, los más autorizados para estar en esa institución, pues tenemos un serio problema porque empiezan a surgir discursos como los que empezamos a oír de que el Tribunal Constitucional no debería tener la posibilidad de contradecir al Parlamento y a los representantes de los ciudadanos. Yo, sin embargo, creo que los tribunales constitucionales siguen teniendo mucho sentido, sobre todo como instituciones
digamos, de control o de contrapeso, instituciones contramayoritarias que puedan prevenir o frenar los excesos de las mayorías parlamentarias y de otro tipo de órganos constitucionales. Es decir, es fundamental, y lo estamos viendo en otros países, tener instituciones que actúen como contrapeso frente a posibles excesos de mayorías políticas coyunturales dispuestas a cualquier cosa, ¿no? A ir desmantelando poco a poco el Estado de Derecho, aplastar a las minorías, a la oposición, cerrar medios de comunicación, contrarios a la línea oficial, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, creo que para prevenir derivas autoritarias, no lo digo por el caso español, lo digo con carácter general, creo que los tribunales constitucionales siguen teniendo mucho sentido y que merece la pena defenderlos, pero defenderlos cuando se ganan el prestigio y cuando los miembros que acceden al Tribunal Constitucional son verdaderamente las personas adecuadas para desempeñar una función tan delicada y tan importante. Muchísimas gracias, Carlos. Yo creo que llevamos 1 hora y media y surgirían muchísimas más preguntas. Yo creo que su exposición ha sido clarísima. Sabéis que es un magnífico profesor, bueno, lo ha puesto de manifiesto, y es de los más claros que conozco, es de los más ecuánimes en el buen sentido de la palabra. No solo cumple con las características de saber muchísimo, ¿no? y de ser un gran estudioso del derecho constitucional comparado, sino que además es una persona que a mí siempre me ha llamado la atención por su capacidad de análisis y de moderación, y de estar realmente percibiendo las cosas con muchísimo sentido común y al mismo tiempo con finura jurídica. La cuestión es que yo le agradezco a Carlos muchísimo el que esté aquí. Él pertenece a una generación de jóvenes constitucionalistas, además, ahora, de diferentes adscripciones ideológicas, pero todos ellos moderados y convencidos, ¿no?, de la necesidad de una reforma constitucional. O sea, yo tenía preguntas que no voy a formular por la hora, pero quizá vivimos en un momento, o sea, que hay que insistir que vivimos en un momento especialmente grave, en el sentido de que la forma, el lenguaje que utilizan los políticos pone de manifiesto que hay un ruido de fondo y quizá estemos asistiendo a una mutación constitucional. Es decir, no se están cambiando más que las leyes orgánicas de las instituciones básicas, pero de fondo hay un posible cambio de régimen en todo esto. O sea, desde luego que hay un riesgo de populismos claro con partidos de extrema derecha y de extrema izquierda, y hay un riesgo claro también de que, así lo ven antiguos socialistas, de que haya un atrincheramiento político en determinadas instituciones, como por ejemplo en el Tribunal Constitucional. O sea, el hecho de que determinados órganos del gobierno, determinados cargos del gobierno pasen directamente a formar parte del Tribunal Constitucional es una práctica muy peligrosa en cualquier democracia, porque pone en riesgo la separación de poderes. Y si no se garantiza el funcionamiento de un Estado democrático liberal, como se alumbró en la transición, eso es pasto de cultivo a formas y sistemas políticos mucho más complicados para garantizar la libertad, ¿no? Y luego me ha encantado que Carlos hable de que al final no hay ningún sistema político que garantice un buen funcionamiento, porque está hecho de personas y las personas, ¿no?, son el núcleo de cualquier sistema político, ¿no? Y el problema es que ahora mismo estamos viendo ante nosotros un proceso de degeneración democrática. O sea, estamos asistiendo a él, primero por las formas en las que tienen de tratarse los partidos políticos y segundo por estas vulneraciones de las reglas básicas del sistema, estas lesiones del funcionamiento ya no en el legislativo, porque recursos de amparo ha habido siempre y algunos, ¿no?, de este carácter, recursos de amparo frente a decisiones parlamentarias. El problema que yo considero que es insólito es esta falta de confianza que se está extendiendo en relación con el funcionamiento de las instituciones. Y simplemente un apunte: cuando el Tribunal Constitucional ha sido formado por magistrados procedentes de la carrera universitaria,
ha resultado un tribunal constitucional más independiente, porque justamente los profesores de universidad, por extraño que parezca, son un ámbito de mayor libertad que otros centros compuestos por juristas, ¿no? Quiero decir que los profesores de universidad de Derecho les han salido muchas veces grana a los partidos políticos y esta es una de las... esta es una de las razones por las que cada vez están más atrincherados en en poner a personas que, además de profesores de universidad, han pasado por cargos políticos, ¿no? Vamos, que se podrían decir muchas cosas, pero sobre todo yo creo que vamos, quería cerrar con unas palabras, si os parece bien, de Carlos Esquer, ¿no? Escritas hace unas semanas en El Español, que yo creo que sumarizan, que sintetizan muchísimo mejor la situación actual. Él ha dicho, por escrito, las cúpulas de los principales partidos deben rebajar la tensión política que emponzoña la política española en las últimas semanas. Los responsables políticos deben desterrar el canallesco lenguaje hiperbólico que emplean en sus declaraciones públicas y en sede parlamentaria. También los medios de comunicación deben contribuir a esta moderación. Es preciso, en fin, detener la espiral destructiva que atenaza a la política española desde hace semanas. Las organizaciones políticas medulares en el sistema político español durante 4 décadas de democracia deben retornar a la senda del acuerdo, el respeto y el pluralismo político y la lealtad constitucional. Y nosotros, como ciudadanos, ¿no?, tenemos que ser conscientes de esto, a lo que nos reclaman sus palabras y difundir, ¿no?, la necesidad de volver a esta senda y, en la medida de nuestras posibilidades, exigírsela, ¿no?, con las vías que tenemos. Bien, pues si os parece, cerramos aquí. Muchísimas gracias, Carlos. Nosotros normalmente nos encontramos cenando, o sea, no hacemos las cosas por Zoom. Ha sido este encuentro un poco excepcional. No lo era en la época de pandemia, pero sí ahora. Estás invitadísimo a cualquiera de nuestras cenas mensuales. Yo creo que a los que están aquí les encantará conocerte y que encontraremos oportunidad de volver a encontrarnos. Muchas gracias a vosotros por escucharme y por la paciencia. Un saludo. Gracias, Carlos. Gracias, Muchas Carlos. gracias. Enhorabuena. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Gracias. Gracias. Desde Toledo, adiós. Gracias. Hasta luego.